Hola, hola, ¿cómo estás? En el video de hoy hablaremos de dos reacciones importantísimas para la vida. La primera, la fotosíntesis o función clorofílica. Es la conversión de la materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz, principalmente la luz solar. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química estable, siendo moléculas como el NAD, NADPH y el ATP, adenosintrifosfato, las primeras moléculas en las que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el poder reductor del NAD y el potencial energético del ATP se usan para la síntesis de carbohidratos a partir de la reducción del dióxido de carbono. La vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan organismos acuáticos como las algas, las cianobacterias, también las bacterias rojas, bacterias púrpuras, bacterias verdes del azufre y en el medio terrestre las plantas que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica imprescindible para la constitución de los seres vivos, partiendo de la luz y la materia inorgánica. De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100.000 millones de toneladas de carbono. Aquí, en esta gráfica, vemos cómo la luz solar, la luz del sol, llega a las células presentes en las hojas de las plantas donde hay clorofila. Allí las moléculas de agua y el dióxido de carbono del aire se combinan en un proceso muy interesante para formar la glucosa, el azúcar que conocemos. En el proceso de respiración celular encontramos que operan una serie de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por un proceso de oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas. Este proceso tiene como principal objetivo generar energía aprovechable para la célula. Aquí en la ecuación general vemos cómo moléculas orgánicas como la glucosa se unen con el oxígeno generando dióxido de carbono, agua y la liberación de energía que se almacena en las moléculas de ATP. La respiración celular es un proceso complejo que podemos decir que se divide básicamente en tres partes fundamentales. La primera es la glucólisis que ocurre en el citoplasma de las células y el ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones que ocurren en la mitocondria. Bueno, hasta aquí un breve resumen de estos dos procesos. Recuerden, soy Emilce López y si quieren hablar de biología, aquí estoy para ustedes. Dios bendice.